Vamos a buscar decidirnos a tratar con las diferencias en una forma más cristiana. Escuche esto, dejando atrás las diferencias. ¿Y qué nos proponemos? Que al finalizar esta enseñanza tengamos una forma más cristiana de tratar con las diferencias que a veces encontramos en el matrimonio. Y lo vamos a analizar a través de tres distintas áreas: el área personal, el área matrimonial y el área familiar. Así es como lo vamos a estar desarrollando. El romance se acabó, manifestó Harry. Las mujeres, decía él, solo traen problemas. Enamorarme fue el peor error de mi vida. Estas palabras amargas salieron de su boca con desengaño y con desilusión. Y mientras le daba vueltas a su anillo de matrimonio y preguntándose por qué se había casado, fue camino hacia el juzgado. Habló un largo rato con el juez, y el juez, después de escuchar sus argumentos y los de su esposa, les concedió el divorcio. Todo esto ocurría en Inglaterra. Lo notable del caso era la edad de Harry, 101 años, y la de su esposa Lucy, 58. Decía él: viví 92 años como soltero. Fue una locura casarme a esa edad. Hasta entonces, el hombre más viejo que hubiera acudido a los tribunales para solicitar un divorcio. Podría decirse que a los 92 años de edad es muy poco lo que puede disfrutarse de un matrimonio. También podría decirse que ya no hay posibilidad de hijos, que tal vez ese matrimonio no se consolide. Podríamos decir también que con semejante edad, más o menos unos 49 de diferencia con la novia, los caracteres ya están muy fosilizados y no hay manera de congeniar. Todo eso podríamos decir de ese matrimonio. Pero ¿qué podemos decir de los matrimonios más jóvenes? De aquellos que empiezan su vida con ilusiones de matrimonio. ¿Por qué se divorcian ellos? La causa, escuche esto, más común que se alega en los tribunales es incompatibilidad. No podemos llevarnos bien, no congeniamos, ninguno de los dos quiere ceder, peleamos continuamente, no podemos seguir así. Esas son las cosas que se escuchan en los juzgados. Surge, por supuesto, la pregunta: ¿hay acaso dos personas en el mundo entero que tengan gustos idénticos? Pues claro que no. ¿Es necesario que la incompatibilidad de caracteres destruya toda unión? Tampoco. La verdad es que al no haber dos personas con los mismos rasgos e intereses, nadie debería alegar que es incompatible con otro. Obvio, venimos de trasfondos diferentes, traemos diferencias congénitas. La incompatibilidad no debe marcar infelicidad, y ningún matrimonio jamás, de acuerdo a ese argumento, sería feliz. Pero le hago un cuestionamiento. Si Cristo es el Señor de cada cónyuge, ojo que empecé con un sí condicional. Si Cristo es el Señor de cada cónyuge, entonces Él amoldará las almas, Él suavizará las diferencias, Él aplacará las rebeldías, Él confortará y no permitirá las intransigencias, Él ablandará los corazones, reconciliará los caracteres. Las parejas que tienen a Cristo como Señor, con todo y ser lo diferente que sean, logran vivir en paz, en comprensión, en tolerancia y en amor. Y quiero dejarle eso como algo que se le quede claro, porque vamos a estar hablando de este tema desde esa óptica. Manifestamos al mundo ser cristianos, pero pareciera que en ciertos momentos de nuestro matrimonio no brilla el cristianismo, a pesar que la Biblia tiene de sobra consejos de cómo tratar nuestras diferencias. Vamos a hablar de eso. Empecemos con la primera. Debe haber un cambio personal para dejar atrás las diferencias. Escuche esto bien. Usted dice: ok, pastor, yo de verdad quiero cambiar la manera en la que yo trato mis diferencias con mi cónyuge. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que cambiar usted primero. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Es la otra persona la del problema? No. Usted tiene cosas que cambiar. ¿Cuáles? Vamos a revisarlas con la Biblia. ¿Qué le parece? Abra su Biblia.
Vaya a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Solemos escuchar en la mayor parte de los matrimonios, cuando hay diferencias, que estas muy posiblemente se deban a asuntos que no se han arreglado. Por lo general son situaciones de las que hay que hablar, pero no se tiene la voluntad para hacerlo. Con el paso del tiempo todo se complica. ¿Y sabe qué pasa? Que hasta las más sencillas diferencias se vuelven grandes conflictos. ¿Por qué se vuelven grandes conflictos las más sencillas diferencias? Porque usted no las ha arreglado. Y cuando uno no arregla las cosas no se arreglan solas. Entonces es como ir echando pequeñas gotitas hasta que el vaso se llena. Pero cuando existe una verdadera voluntad de lograr la paz, de vivir con tranquilidad, entonces también existe el deseo de cambiar internamente. Escuche, cambiar antes que juzgar los actos del cónyuge. El problema de juzgar es que por regla general la persona que juzga siempre se siente superior a la persona juzgada. Escuche, cuando usted juzga, por regla general, usted se está sintiendo superior a la otra persona, porque usted está diciendo: soy mejor que vos porque puedo ver esto que hiciste mal, y lo hiciste mal porque no sos tan bueno como yo. Ese es el problema con juzgar. Por eso la Biblia dice: usted y yo no juzgamos. El único que tiene el juicio justo es Dios. Ese uniforme solo lo puede llevar una persona, y ese es Dios. Nadie más lo puede llevar. Es el uniforme de juez. Entonces a nosotros no nos toca. Romanos 12:3, le decía que lo buscáramos allí. Romanos capítulo 12, versículo 3, nos va a hablar al respecto. Dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué es lo que él va a decir? Veamos: que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo busqué la palabra griega que se usa para identificar ese alto concepto, y significa ser demasiado orgulloso, tener pensamientos elevados, creerse más que los otros. Y la Biblia dice: no sea demasiado orgulloso, no tenga pensamientos elevados, no crea que usted es mejor que las otras personas. Eso dice la Biblia. ¿A usted y a mí? ¿Deberíamos cambiar eso en nuestras vidas? Absolutamente. De hecho, muchas de las diferencias se arreglarían más rápidamente si nosotros tuviéramos un concepto correcto de nosotros mismos. Muchos conflictos, muchos problemas empezaron en el matrimonio porque una de las dos partes le dijo a la otra algo, y la respuesta fue: ah, sí, como usted es el señor perfecto, como usted es la señora perfecta, por eso es que usted nunca se equivoca. Usted sabe de eso. Cuando usamos esas frases, lo que estamos dando a entender es: la otra persona de alguna manera cree ser mejor que yo, y eso no arregla las cosas. Y la Biblia dice: no lo haga. No se ponga por encima. No se ponga por encima. La Biblia lo que está advirtiendo es que es posible que donde nosotros nos desenvolvemos actuemos creyendo que somos mejores que otros, y no está correcto. La Biblia nos manda a no creer que somos superiores que los demás. ¿Saben bien qué dice? Más bien nos indica lo contrario. Mire Filipenses 2:3, en serio. Filipenses 2:3 indica lo contrario. Dice: no se crea superior, más bien trate a los demás como que fueran superiores a usted. Interesante, ¿ah? Y entre esos demás está mi esposa, está mi esposo. Trátelo como que más bien tuviese la razón. ¿Qué tengo que cambiar, pastor? Cambie la forma en la que usted está viendo el asunto con respecto a usted mismo. Dice Filipenses 2:3, presten mucha atención: nada, si usted tiene un lapicero, hágale una ruedita a nada. No está permitido nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, vean cómo hay que hacer las cosas. Antes bien, con humildad. Debiéramos actuar con nuestro cónyuge con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estime a la otra persona como superior a usted mismo. Imagínese usted, no actúe de una forma incorrecta, no pierda de vista que la Biblia da a entender que cuando hacemos esto, cuando actuamos con humildad, no tendremos la tentación de querer tratar los conflictos desde la contienda o desde la vanagloria.
No vamos a tener esa tentación porque actuamos con humildad, viendo a la otra persona como superior a mí mismo. Le hago una pregunta muy directa, muy directa. ¿Es usted una persona orgullosa? No nos gusta aceptar eso. A la mayor parte de personas que yo hago esa pregunta dice, jamás, pastor. Yo no soy una persona orgullosa. Soy una persona muy humilde, muy sencilla. Un día estos preguntaba a un hombre acerca del perdón y yo le decía, usted se nota que tiene resentimientos con su esposa. Y él dijo, nunca, pastor, yo todo lo he perdonado. No era cierto. No era cierto. Nos encanta decir eso. Nos encanta jactarnos de que hemos perdonado, de que ya no hay nada en nuestro corazón, que todo es amor, y muchas veces no es cierto. Y a eso se refiere este primer punto. Se refiere a encararse, ir delante de Dios y decir, mira, lo que yo estoy diciendo no es cierto, yo no soy así. Tengo una diferencia con mi cónyuge y pasan 7, 8, 10, 15, 20 días y yo no lo he arreglado. Y si no me buscan, yo no busco. Ah, pero yo no soy orgulloso. No, yo no soy orgulloso, eso pasa con otros. Yo viera qué humilde que soy. ¿En serio? Para muestra un botón, vea su conducta. Ese es el mejor parámetro para ver si usted es orgulloso o no. Vea su conducta. Vea cómo usted se ha comportado con su cónyuge y ahí va a tener la respuesta. Este primer punto es personal. El cambio es personal. Tiene que hacerlo usted. Nadie más lo va a hacer por usted. Tiene que hacerlo usted. Con el paso del tiempo, lo que va a pasar es que usted se va a volver menos egoísta cuando actúa con humildad, más dispuesto a escuchar, más dispuesto a atender a la otra persona, porque usted está pensando que la otra persona tiene la razón. Observe otro versículo para que vea qué importante. El 4, ahí mismo, en Filipenses 2, observe el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es dejar el egoísmo atrás. No mirando en forma egoísta por lo mío, sino que voy a ver por lo de mi cónyuge primero. ¿Es fácil hacer esto? No. ¿Dónde viene el cambio? En usted. ¿Cómo viene ese cambio? En una forma práctica. Haga que el cambio pase día a día. ¿Sabe que yo he visto que las personas tratan de cristianizarlo todo? No me malentienda con esto que le voy a decir, pero siempre es como que hay una fórmula mágica. Pastor, yo voy a cambiar con la ayuda de Dios, voy a salir adelante, y ya Dios hace rato le dio la ayuda que usted ocupaba. Hace rato. Ya está ahí disponible, empiece. Pero si dice, y no, yo sé que Dios me va a ayudar, pero sí, ya te ayudó, dale, hágalo, haga que pase. Pero no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque usted no quiere poner de su parte. Viene el siguiente pleito y usted hace exactamente lo mismo que hace siempre, pero ni siquiera un pelito diferente como para decir, mira, algo intenté cambiar, alguito, un poquito. Esta vez no fue como siempre. Esta vez traté de poner alguito del mucho conocimiento que Dios me da para que no fuera igual que siempre. Pero a veces no hacemos eso, ¿verdad? Porque no creemos que estamos mal. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo repartí por ahí un diálogo, el diálogo 1. ¿Quiénes tenían el diálogo 1? Quiero mostrarle algo con este diálogo. Póngale atención, por favor. Hermanos, por acá adelante. Muchas gracias por prestarse para este evento. Presta atención a lo que aquí va a pasar por un momento y analice cómo la cuestión se fue dando. ¿Sacaste la basura? Pues obvio, si no estaría ahí. Pues no es tan obvio porque no pusiste la bolsa de nuevo. Ah, eso quiere decir que sí sabías, ¿verdad? Que saqué la basura. Si sabes, ¿para qué preguntas? Para ver si te da vergüenza. Aunque veo que estoy pidiéndole mucho a la vida. ¿Por qué no te metes en tus asuntos y dejas de fastidiarme? Ahora yo tengo la culpa de tu responsabilidad de no haber puesto la bolsa. Janes. ¿Qué dijiste?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes entendieron el mensaje, ¿verdad? Sea necia, ¿qué dijiste? Ya tú dijeron, ya usted sabe lo que sigue, ¿cierto o no? Ahora, analice por un momento. Allí había un problema que se iba a presentar por una completa tontería. Pero muchas veces, las parejas pelean por tonterías. Una diferencia, una tontería, y ya se iba a complicar la escena y ya parecía ser un día pesado para esa pareja. ¿Dónde estuvo la situación? La forma de hablar, tal vez. La forma de responder, tal vez. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, dice Proverbios 15:1. Nos encanta recetarle eso al cónyuge. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a practicar responder en una forma más blanda? ¿Cuándo vamos a decir, voy a controlarme para no dar una respuesta que quizás en mi carne quisiera darla? Y evitar un conflicto. Sigamos. También debe haber un cambio matrimonial, no solo es un cambio personal. Como matrimonio tiene que haber un cambio. Un cambio matrimonial si es que queramos dejar atrás las diferencias. Por ejemplo, la palabra de Dios es impresionantemente clara respecto al matrimonio y lo que Dios espera de él. Hay mucha enseñanza al respecto, pero mucha. Pero al abordar el tema de las formas de tratarse en el día a día, el Señor es tan excelente que lo resume de una manera tan magistral. Mire Efesios 5:33. Vaya para atrás un poquito ahí. Un poquito de donde estábamos en Filipenses, y va a encontrar Efesios 5:33, donde nuestro Señor resume de una manera muy excelente. Dice: por lo demás, resumen ejecutivo, todo el capítulo se ha pasado hablando acerca del matrimonio, acerca de la iglesia, acerca de Cristo como ejemplo, y ahora dice en el resumen: por lo demás, varones, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Mujeres, y la mujer respete a su marido. En una forma súper resumida, nuestro Dios nos deja bien claro que espera de los esposos amor y que espera de las esposas respeto. Sencillo, ¿no? Pastor, pero ¿dónde está la lista más detallada? No hay lista más detallada. Aquí está el resumen ejecutivo. Si hay que evaluar, esposo, algo, es que tanto está usted amando. Si hay que evaluar, esposa, algo en el matrimonio, es que tanto está usted respetando. Un matrimonio en el que el varón no está tratando de amar a su esposa en una forma sacrificial como Cristo lo hizo con su iglesia, o uno donde la mujer no esté respetando a su esposo como Dios lo manda, será entonces un matrimonio donde haya conflicto. Garantizado. Garantizado. El amor del esposo, dice, bueno, pastor, ¿cómo se hace eso en forma práctica? ¿Cómo demuestro yo amor por mi esposa en forma práctica? ¿Cómo demuestro yo respeto por mi esposo en forma práctica? Le hago un resumen. El amor del esposo se hará sentir en la medida que él deja atrás el egoísmo. Esposos, usted dice, pastor, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para mostrarle amor a mi esposa? Deje atrás su egoísmo. Cuando usted dice, voy a empezar a pensar primero en mi esposa, en lo que ella quiere, en lo que a ella le gusta, voy a empezar a pensar primero en ella. Es una forma muy práctica de evaluarse usted y decir, no, estoy funcionando bien en cuanto al amor. Mujeres, el respeto de la esposa se hará sentir en la medida que usted deje atrás el enjuiciar los actos de su esposo. Deje de estarlo poniendo en la silla de evaluación todo el tiempo. Cuando usted lo pone en la silla de evaluación para saber si se merece que usted lo respete, entonces usted comete un seriosísimo error. Lo comparo con el pastor. Es que si fuera como el pastor yo lo respetaría. Si fuera más espiritual yo lo respetaría. Si fuera la cabeza de hogar que tiene que ser, yo lo respetaría. Y cuando usted lo sube en esa silla de juicio todo el tiempo, en forma práctica se lo voy a decir,
usted no lo está respetando. Usted no se imagina la gran ganancia que tendría en su matrimonio, esposa, si usted comenzara en forma práctica a animar más a su esposo de lo que le enjuicia. De verdad. Si quiere un consejo de un consejero que ve parejas todo el tiempo, quiere sacar lo mejor de su esposo, anímelo más que critíquelo. Y va a obtener mucho más. ¿Quiere sacar más de su esposa, varón? Deje atrás su egoísmo y actúe más en favor de ella. Y verá que eso hará mucha diferencia. Es la mejor teología que yo le puedo dar hoy. Que a veces queremos como la fórmula mágica, ¿verdad? Queremos el consejo truculento. No, aquí no hay ningún truco. Ame y respete, y su matrimonio funcionará mejor. El amor del esposo entonces se hace sentir en la medida que deja atrás el egoísmo, y el respeto de la mujer en la medida que se hace sentir es cuando deja de enjuiciar. Mire con detenimiento algo que pasa en Proverbios 21:9. Vaya ahí. El Proverbio 21:9 dice algo terrible. Algo terrible. Es un hogar tremendamente dañado el que nos narra aquí la palabra de Dios. Vea cómo lo dice. Está evaluando. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y casi siempre que yo leo este versículo, tiende a existir cierto nivel de preocupación por parte de las mujeres. Y dicen, es que Dios es como medio machista, porque ve, ahí menciona a la mujer, como que es la que arma pleito, y el pobre hombre tiene que irse ahí al rincón del terrado, ¿verdad? No funciona así. Mucho cuidado, varones. Escuche esto, porque podemos ser nosotros los causantes de esas rencillas, que en ocasiones, con tal de defender egoístamente nuestras posiciones, recurrimos a herir con nuestras palabras y nuestros hechos. Rara vez una mujer será rencillosa en su hogar por el solo hecho de que quiera hacerlo. Hay un precedente, algo ocurrió, algo pasó, y entonces vino el problema. ¿Sabe qué pasó? Proverbios 15:18 nos dice, vaya ahí, para atrásito un poquito. Proverbios 15:18 nos explica cómo pudieron haber sucedido esas rencillas. El hombre iracundo, ¿es usted un hombre iracundo? Promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Hay rencillas en su hogar? Revísese, varón, en su trato. La palabra de Dios entonces nos está advirtiendo que una casa de rencillas, esa palabra significa discordias, puede ser el resultado de vivir en contiendas, que a su vez es la consecuencia de actuar dominado por la ira. Usted dirá, pastor, es que usted no se imagina las cosas que mi esposa me dice a mí cuando está enojada. Vienen las barbaridades que se deja decir. Pero no funciona igual cuando usted se las dice a su esposa. Entienda eso. No funciona igual. Es diferente la cuestión. Debe controlarse. El matrimonio debe volver al amor. El matrimonio debe volver al respeto, como la vía para dejar atrás las diferencias. Por ahí alguien más tenía el diálogo 2. En el diálogo 2 tenemos a una esposa que quiere decirle algo a su marido, y su marido reacciona de dos formas diferentes. Vamos a estudiar esto un poquito. ¿Dónde está el diálogo 2? ¿Vienen, mis hermanos? En un primer momento, escuche la solicitud de la esposa a su esposo y mire su primera respuesta, y después observe la segunda que él da. Tengo una cita, tengo que hacerme exámenes. No quiero ir sola. Hola, mi amor. Hola. Ay, mi vida, tengo algo muy importante que pedirte. A ver, dime. Mi Claro. cielo, vean, es que mañana tengo una cita. Tengo que hacerme unos exámenes muy importantes.
Y sí, mi vida. ¿Mañana? ¿A qué hora? Mañana Ah. es 20 de octubre, mi vida. Oh, No, mi cielo. ay, mi amor, yo quisiera acompañarte, pero Ay, no. parece que lo haces a propósito. Mañana es el clásico. Pero mi amor, A esa hora lo haces a propósito. Buscas el día, la hora del clásico. Yo no me voy a perder. Mira No, la cita, vea. mira. Pero te lo pedí, por favor. Todo va a es salir bien si no vas importante. conmigo. Yo no voy a Es que no hacer quieres nada. sola. Anda sola. Es muy Hagamos un trato. importante. Un trato. Vea, un trato. A ver, dime. En el descanso lloro para que te salgan todas las cosas bien. Espérese. Ay, Y no. cuando termina el examen, me llamas. Si ya el partido terminó, ahí estoy. Y solo me esperas un minutito. Ay, no, ¿Te parece? tranquilo, ¿cómo eres? Es el clásico. Yo sí lo hago por ti. Pero vos no pensás en mí cuando sacas una cita. El Pero clásico. pero El clásico. Pero No. yo la saqué, me la dieron, mi amor. No es posible Ok. que no puede ser. Ahora veamos una segunda respuesta. ¿Cómo pudo haber sido esta escena? La respuesta ahora es suya hacia ella, pero de una forma positiva. Mi amor, Sí. mañana tengo una cita. Mira, si me tengo que tener unos exámenes, son muy importantes en mi vida. Y no quiero ir sola. Tranquila, ¿verdad? tranquila, Por mi amor. favor, yo quiero que me acompañes. Tranquila, no hay problema, no hay problema. Tenía algunas cosillas que hacer ahí, un clásico, ¿no? Eso es lo de menos. Yo te acompaño con mucho gusto. ¿Cómo no voy a ir contigo? Es un examen médico, ¿verdad? Sí, mi vida, son Tranquila. unos exámenes muy importantes. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Yo siempre estoy contigo. Ahora veamos un caso en el que el esposo tiene una preocupación. Observe. Mi amor, Ah. mi amor, ¿qué te pasa? Te veo muy preocupado. Sí, ¿Qué sí, fue? sí. La verdad que sí estoy Sí, muy a ver, preocupado. dime, ¿qué Hay algo que no me deja tranquilo, no me deja. Vea, te voy a decir, ¿Qué fue? tengo problemas en el trabajo. Esta empresa no está trabajando bien, algo está mal en esa empresa. Y ya yo no estoy tranquilo. Yo creo que yo voy a poner la renuncia. Yo me voy a retirar porque es que entiéndanme. Las cosas están mal, yo no me siento bien, no me siento mi bien. amor, no, ¿cómo se te ocurre? Mira cómo está el país, mira la situación, tenemos un montón de deudas, tenemos que pagar todas las tarjetas, debemos la casa, debemos el carro, tenemos los niños estudiando. ¿Cómo se te ocurre que vas a poner la renuncia en este momento? Vea, mi cielo, no puedes hacerlo, ¿ok? No puedes hacerlo, definitivamente no, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Vas a luchar por esa puerta de la empresa, ¿ok? Pero tú no Y estás te ahí. vas- No, Es que tú no, pero no voy a estás estar aquí. ahí. Yo no voy a estar aquí, yo voy a estar Sí, apoyando. pero Voy a estar apoyándote desde la casa. En tú todas sabes las a lo que yo me días. enfrento a diario, yo no quiero. No importa, usted entra ahí derechito, no vea a nadie, nada, fiesta y trabaje pensando en su familia. Nada más. Olvídese de que va a pedir el dulce. Ok, veamos ahora otra respuesta al mismo caso. Mi amor, ¿qué te pasa? Mi vida, te veo muy preocupado. Sí, ¿Qué fue? sí. A ver, dígame. Mira, mi amor, estoy A preocupado ver. porque ya sé, ya no duermo, estoy desesperado. Sí, Mira, tengo muchos años de trabajar en esa empresa, Ajá. pero las cosas no están bien. Ahí no están bien, las cosas, la empresa va mal, va mal, va mal. Yo me siento mal y quiero renunciar. Yo quiero renunciar porque ya no duermo, estoy comiendo mal, no tengo hambre. No, yo no estoy tranquilo. Tranquilo, Ajá. tranquilo. ¿De acuerdo? Sí. No estás solo. Yo estoy contigo. Y juntos vamos a solucionar este problema. Sé que tenemos que sé que tenemos muchas cosas por delante, pero mi amor, Dios nos va a ayudar. Tranquilo, mi vida. Yo estoy contigo. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, aplausos. Mostrando amor y respeto, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Depende de cómo usted reacciona.
depende de cómo usted recibe, depende de cómo usted soluciona los problemas, depende de cómo usted deja las diferencias atrás, no lo pierda de vista. Por último, debe haber un cambio familiar. Tenemos que enseñar en la familia cómo dejar atrás las diferencias, ¿sabe? En muchos hogares, la manera de resolver las diferencias es verdaderamente vergonzosa. Se tratan a los gritos, se irrespetan constantemente, y no es otra cosa que el poder del mal ejemplo que se ha cultivado por mucho tiempo. Con este respecto, la palabra de Dios es muy enfática, porque ella nos dice qué pasa cuando el matrimonio no tiene cuidado de cómo está haciendo para resolver sus diferencias. Observe Proverbios 11:29, ya que estamos ahí en Proverbios. Proverbios 11:29. Mire qué duro versículo. Yo tengo la esperanza que usted los esté marcando en su Biblia, para que los tenga frescos, porque esta es una mala noticia para muchos. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Yo busqué la palabra turbar. Esa palabra significa afligir. En otras palabras, quien en su casa está habituado a sembrar aflicción, va a tener como fruto nada. No va a haber una herencia buena. ¿Escuchó? No va a haber una herencia buena. Usted convoca a sus hijos a sus pleitos. Usted los convoca a que estén en primera fila y que observen cómo usted trata a su esposo, cómo usted trata a su esposa. Los invita a que aprendan cómo se resuelven los conflictos según usted. Por eso le dije al empezar esta enseñanza, una forma más cristiana de resolver las diferencias. Ellos están allí, lo están viendo, y después imitan lo que aprendieron. No tenemos que hacerlo así, mis hermanos. Todo lo contrario, eso de turbar su propio hogar sucede en la mayoría de los casos por no tener una manera correcta de afrontar las diferencias, por no saber cómo hacer para dejarlas atrás. Una dinámica hogareña manchada por el maltrato, en lugar de una forma correcta de edificar en cada uno de los miembros de su familia. ¿Cómo edifico, pastor? ¿Cómo edifico en cada uno de mis miembros? Dígame, yo quiero de verdad aprender. ¿Qué puedo hacer para afrontar las diferencias, aún con mis hijos, en una manera diferente? ¿Hay algo que pueda hacer? Claro, Efesios 4:29, en una forma directísima, nuestro Señor nos va a decir qué podemos hacer. Y es interesante lo que dice que podemos hacer, por cierto. Hay personas que son muy cristianas hasta que se enojan. Cuando están enojadas, su cristianismo no existe. Es impresionante. Ninguna. ¿Cuál palabra puedo usar, pastor? Ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Sino la que sea buena. Oiga, solamente de este tipo. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un día yo estaba predicando en una iglesia acerca de las personas que trabajan en la carne y no en el espíritu, ¿verdad? 4:29. Ajá. Trabajan en la carne y no en el espíritu. Sí, 4:29 de Efesios. ¿Y qué pasa con esas personas que trabajan en la carne y no en el espíritu? Estaba diciendo yo, ¿verdad? Entonces está poniendo el ejemplo de que a veces las personas en su casa dicen malas palabras, palabras no correctas, palabras que no deben lucir en la boca de ningún cristiano. Y estaba una familia completita sentada adelante. Y cuando yo dije eso, el esposo dijo, ¡amén! La familia está viéndome a mí y la familia hizo. Todos en la banca. Para mí fue así como, uy, esto es como para tomar una foto, ¿verdad? Hacer un meme con esto. Todos en la banca diciendo, papá, no seas un hipócrita, por favor. No seas un hipócrita. No digas amén, porque no es lo que haces. Cuidado. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Esto no es nuevo. Vean, lo que yo estoy enseñando hoy no es nuevo, mis hermanos. Esto lo hemos oído por muchos años. Sabemos que tenemos que controlar nuestras palabras. Sin embargo, otra vez se lo digo, a veces no cambiamos, seguimos con el mismo comportamiento, seguimos hiriendo en cada conflicto. ¿Y sabe qué es lo que pasa?
que los hijos están aprendiendo, escuche este versículo, Proverbios 22, 24 y 25. Si quiere va y lo busca, de hecho. Ya estamos cerrando. Proverbios 22, 24 y 25. Dice algo al respecto, que tal vez no lo vemos, porque de verdad no lo vemos. Nos parece como que no importara. Dice la Biblia: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Claro, si el hombre de enojos estuviera fuera de la casa es más fácil. Pero cuando el hombre de enojos está en la casa, qué difícil que no aprenda sus manías, qué difícil que no aprenda sus maneras, y qué duro que tome lazo para su alma. Qué duro que nuestros hijos tomen lazo para su alma, porque yo no me puedo controlar. Y claro que puedo. Si hago el esfuerzo, puedo. Con la ayuda del Señor, que siempre está disponible, ya lo hemos dicho aquí. Siempre. El Señor nunca dijo así como, no te voy a ayudar. Todo lo contrario, te voy a ayudar. Esa ayuda usted la tiene ya, déla por sentada. ¿A quién le toca ahora moverse? A usted. ¿Cómo? Ejecutando. Ejecutando. Muchas veces los cristianos somos malos ejecutores. Escuchamos el mensaje, ponemos atención, tenemos los conceptos, pero no los ejecutamos. Entonces no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesús al final del Sermón del Monte? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Así que hay que hacer. No es suficiente solo escuchar. Y había un tercer diálogo. Hay una pareja que me va a ayudar con el tercer y último diálogo, que yo lo titulé hágalo a la manera de Dios. Hay varias formas de resolver el asunto cuando se trata del perdón. A veces intentamos pedir perdón y lo hacemos de la manera más errónea del caso. Mire por favor esta pareja y vea lo que tienen que decir en un primer diálogo. Vamos a pintar las paredes, porque están bien feas. Sí, pero parece que no hay plata, lo podemos estar comprando, hay que pagar. ¿Cómo así? Plata y lo que tenemos en el chancho, ¿qué cortina más fea? Sí, pero hay cosas, hay prioridades, eso ahorita no es necesario. Yo ya le dije a usted que tenemos, vea, la vez pasada habíamos hablado de la pintura y que esta pared, porque esta pared tiene la ventana, que ella tuviera el color oscuro y este color claro, está bonito y ahí tenemos plata para hacer eso. Sí, pero también hay que ver ir al lugar, sacar el tiempo, ver la pintura. Pero yo le estoy diciendo que yo ya investigué, que la pared del fondo es oscura porque la luz le pega. Usted hizo las cosas sin mí. No las hice sin usted. Nada más quiero decirle lo que aprendí. Y pintemos la casa, o sea, se ve fea así. Pues sí hay que pintarlo, pero en el presupuesto. O sea, Ahí yo lo tengo. ¿Y qué le parece el azul? pero es que no es mejor con un verde o algo así. ¿Verde? ¿Por qué verde? Por dar mayor claridad. No, usted no sabe nada de pintura. Yo le estoy diciendo a usted que yo ya busqué y que ya le di la solución. O sea, yo no sé nada. No sabe nada. Lo que está pasando, yo no me gusta tratarla mal, pero es que usted siempre me pasa contradiciendo a mí. No me griste. No le estoy gritando. Muy bien, veamos ahora una escena cotidiana. Veamos ahora este segundo acercamiento. Amor. Perdón, no tenía que haberte hablado así, creo que me equivoqué y yo no quiero que estemos peleados. Sí, mi amor, claro, no hay problema. Todo está bien, te amo mucho. Ahora, usted podrá decirme, pastor, usted está simplificando las cosas. Usted me está diciendo que perdonar es así de fácil. Tal vez está pensando eso. Si usted tiene un carácter perdonador
y perdona las cosas cuando pasan, no 5 años después, no 10 años después, o como una pareja que atendí hace poco que tenía una cosita de hace 50 años, ¿verdad? Entonces, si usted la resuelve de una sola vez, no va a tener problema. Pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Nos mata el orgullo. Ese acto de acercarme y decir, mira mi amor, me equivoqué, perdóname, yo pensé de verdad que era así, te traté mal, fui muy concho con vos, un grosero, eso no va a volver a pasar, perdóname de verdad. Sería tan diferente.